Bueno, estamos con el caro amigo Roberto Paredes, que llegó con sombrero. Sí, la vez pasada vine porque me olvidé del sombrero. Ah, ¿te olvidaste del sombrero? Ah, bueno. Y sabía, O vos querés olvidarte luego del sombrero. No. Claro, yo le aprecio a los sombreros. Ah, vos le apreciás los sombreros. Tengo una colección, creo que sí. es difícil que alguien me supere en eso. ¿Ah, sí? ¿En serio? O sea, ¿qué quiere Tengo decir? una colección de sombreros. Tuve siempre. Vos sos una suerte de John Deere, entonces. No sé. No, John Deere, pues, Sí, es sí. esa marca con, ¿cómo que se llama? Con la punta de los, ¿cómo se llama? El símbolo de John Deere es a ver, pone un poco John Deere, John Deere. Hay que ser más rápido nomás. John Deere. Y te va a salir, allá está, John Deere, allá está. Sí. Allá está la cosita verde esa. La cosita verde, esa. ¿Qué es eso? A ver, mira. ¿qué es eso? Eso es cuerno en Claro, serio. y por eso, venado con los cuernos, por eso te decía, Pero vos el sombrero no sos es. coleccionás No, sombrero, me decís. No, pero no hay que confundir con eso. Entonces vos sos Vos pensás un ciervo rabioso. Que entonces. Luciano era, era un cornudo, o que Al Capone, todos ellos usaban sombreros. Ah, ¿sí? Frank Sinatra, elegantísimo, le quedaba, dicho sea de paso. Le quedaba. Bueno, Roberto Paredes, hay muchas cosas hoy. Sí. Hoy es el cumpleaños del querido presidente Juan Carlos Guasmosi. 85 años cumple Juan Carlos 85 Guasmosi. años. Y vos trabajaste mucho con él, porque creo que hiciste... Hasta ahora trabajo con él, hasta ahora. Hiciste el Es famoso una persona libro con él. fantástica. Bruno, vos le conocés. Hiciste Me ese- suele hablar de vos, te cuento. Hiciste- Se aprecia muchísimo Juan Carlos Guasmosi. Sí, nosotros también, por supuesto. Hiciste el famoso libro Este de Itaipú, ¿sería? ¿O cuál es? Ese fue el último. Ah, Pero este vino en 2 tomos, que es sus memorias. Y esta es su historia familiar, una historia muy fuerte, muy bien narrada por él mismo. Yo le trabajamos Estas juntos. son sus memorias, ¿verdad? Esta es el tomo 1 de sus memorias. Así. Es la parte personal y empresarial, ¿sí? Ah, sí, claro. Y la porque- parte política es un tomo bien más, casi de 600 páginas, ¿sí? O sea, Es casi... ustedes dividieron en En 2 tomos, la vida personal sí, y profesional por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la vida política. la vida política. Y digamos, este primer tomo dice, trata sobre mi vida personal, Sí. describiendo él mismo, se describe, digamos, Él se acá, describe, claro. profesional y vocacional desde mi nacimiento hasta el día de hoy, trazando en esquemáticos capítulos desde pasajes de mi infancia, de mi juventud, hasta las últimas contribuciones que vengo realizando en varios campos. En síntesis, la pérdida temprana de nuestra madre, el exilio forzoso de mi padre, las tías que nos han criado, el Colegio San José, el servicio militar, la Facultad de Ingeniería, mi casamiento, mis hermanos, mis hijos, el dolor que nos dejó la muerte de Juanca, que fue el hijo mayor, que se murió de cáncer, Sí. mis nietos, mis ex compañeros, los primeros trabajos, deporte, dice él. Bueno, él fue socio Basquetbolista, también. Él era basquetbolista. Claro, basquetbolista. Y también trabajó en la empresa Vera Tomboli Guasmosi. Correcto. Después Tomboli Guasmosi y finalmente Ecomipa. Y nuestra participación en la construcción de la mayor hidroeléctrica del mundo al frente de Conempa, la compra de CIE también, mi pasión por la ganadería, la estancia Santa Teresa, Teresa Carrasco es su señora, que fue primera dama, el complejo Goya, las exposiciones locales e internacionales. Realmente, Juan Carlos Guasmosi Monti, Memorias 1. Sí. Son 2 tomos, ¿verdad? Son 2 tomos. Desde esa perspectiva. Pero Sí, después correcto. está el libro de Itaipú, ¿verdad? Y después Respecto está a- el libro La deuda pendiente. En realidad se explica cómo se canceló la deuda de Itaipú.
Guasmosi, que fue una obra suya también, siendo el presidente en el 97. Así era Guasmosi cuando presidente. Correcto. Es fabuloso si podemos poner el audio, Marcelo o José, porque dice verdades acá. A ver si... que cuando yo nací, era político también, mi padre era diputado, y yo estaba en la cuna. Está acelerado eso, está acelerado. A ver si podés... ¿Quién bajó así? Y un tío, el doctor Jiménez Gaona, dijo... Bueno, cortá entonces porque así no podemos escuchar. Qué lástima que bajaron así, porque no se baja así un material, porque se tiene que escuchar el audio correctamente. Bueno, ahí estaba en Burbuicharoga, él siendo presidente. Vos le entrevistaste, Bruno, ¿verdad? Hizo como una suerte de análisis, de balance de lo que significaba la presidencia de la República. Sí. Porque nadie se preparó para presidente, nadie se prepara para presidente. Claro, no existe carrera de presidente. Entonces uno va haciendo el camino al andar, como bien dijo él. Ahí en esta entrevista, digamos, muy interesante, que quisiera que a nivel audio se la baje correctamente, porque es muy aleccionador todo lo que dice acá el presidente Juan Carlos Guasmosi, inclusive para presentes y futuros presidentes del país y del exterior también, porque él habla desde una perspectiva genérica, lo que significa ser un primer mandatario. Correcto. Y fue primer mandatario en una situación extremadamente difícil y cambiante. Vos sabéis que Guasmosi es el primer presidente colorado con minoría parlamentaria, por ejemplo. O sea, tenía que administrar el país y él tenía poquísimos senadores. El grueso de los senadores, la gran mayoría de los parlamentarios, eran opositores. Ahí vimos, en su casa lo entrevistamos. Podemos poner esas imágenes ahí. El audio, ¿cómo está ahí? Ese es el mismo video. Se bajó así aceleradamente el audio. Bueno, por favor, porque... pero mientras hablamos un poco, Bruno, porque... Esa era su casa y esto ocurría cuando hicimos, ¿cómo que se llama el programa este? Los Inquilinos de López. Cuando el presidente Horacio Cartes era el primer mandatario del país, ¿verdad? Y ahí hicimos con un raconto, charlando con todos los otros presidentes vivos, por supuesto, en ese momento, y... Sigue estando vivo aquí Juan Carlos Guasmosi, que cumple hoy 85 años. Correcto. Y le hicimos la entrevista a el propio Lugo, también creo que a Federico Nicanor Franco, a Nicanor, en fin. Y vos vas a ser presidente de la República. ¿Y Lucho González? Y a Lucho González. Solo Maki, Rodríguez no. Solamente, pero extrajimos algo de Rodríguez de aquella charla primera que hicimos después del golpe, porque él nos concedió la entrevista, que fue la única donde él habló sobre el golpe pormenorizadamente. Y muy afligida estaban estas tías que habían criado también a mi padre y a mis tíos. Decía, yo no veo la hora que se deje de la política. Y un tío, el doctor Jiménez Gaona, dijo, y ese que está ahí acostado, no saben lo que va a hacer. Todo esto lo cuento porque me lo contaron. Bueno, diría yo, es una experiencia muy rica, con muchos sinsabores, pero con muchas satisfacciones. Yo creo que el servir al ser humano, el servir al humilde, a ese pobre, a ese campesino, cuando yo veo lo agradecido que es, sinceramente vengo como si hubiese cargado las baterías para enfrentar cualquier atropello, cualquier insidia, cualquier calumnia de las que ya estoy curtido en espíritu y en piel. Sí, bueno, y ahí creo que estas pausas pertenecen a la intervención del que lo entrevista. Claro. A ver. Son destructivas y calumnias, o si no comentarios infundados. Pero eso es parte de este aprendizaje, dado que no hay una universidad donde poder estudiar para ser presidente o ministro. Pero esa
escolaridad, ese aprendizaje diario, diría yo, de hora en hora, de acto en acto, de acontecimiento en acontecimiento, es lo que lo va formando a uno. Y hay que tratar de no repetir los errores y aprender mucho de los demás. Ese canillita, ese hombre de la calle, ese enseña, ese chofer, ese guardia, ese soldado que es mi custodia, ese me enseña todos los días. No solo los maestros, los profesores y los políticos. Y ese aprendizaje es una sumatoria de todos estos actos, acontecimientos y hechos, relevantes o no, que hacen al quehacer de un ciudadano que por un tiempo ocupa la primera magistratura de la nación. Me gustó eso, por un Y tiempo, decías, por un tiempo ocupa. Sí, Bruno, y me encanta el contenido, es correcto. Por un tiempo ocupa. Por un tiempo ocupa. La primera pasajero. magistratura. De tiempo a esta parte, 24 años transcurrieron. La percepción tuya respecto al poder como un servicio, ¿cambió o no? En absoluto, me reafirmo, y que hablando de 24 años te diría yo que cuando asumí el honroso cargo de ser presidente de la República como gobernante civil, me tocó hacer los cimientos para un Estado democrático. Quería recordar nomás, debuté con una nueva constitución, Claro. con un partido oficial dividido, con una oposición fortalecida después de 1989, sin ningún presupuesto, porque el presupuesto generalmente se lo hace en septiembre del año anterior y se lo presenta al Congreso, que si uno tiene suerte, pues lo aprueba el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Y con una novel prensa que es muy fácil confundía a veces libertad con libertinaje. Claro. En ese, Bueno, interesante tiempo, esto se hizo 24 años después de que él fuera ungido como presidente de la República. Y esto ocurría en el periodo en que el presidente Horacio Cartes estaba en el Palacio de López. O sea que hace 10 años más o menos ya también de esta entrevista, Sí, más o sí. menos así, ¿verdad? 10 Sí. años. Bueno, Juan Carlos María Guasmosi Monti nació en Asunción el 15 de diciembre de 1938. Es un político de mucha relevancia, empresario paraguayo, fue el presidente 44 de la República del Paraguay durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 1993 y el 15 de agosto de 1998. Fue el primer civil electo presidente desde 1950 y el segundo democráticamente electo luego del periodo del general Alfredo Stroessner, siendo su gobierno parte del periodo conocido como la transición a la democracia. ¿Qué decís vos? Bien, hay un pequeño error ahí, en realidad. Decí, a Después ver. del 54, en realidad. En el 50, claro, viste que en el 51 se le elige... 54, pues subió Claro, Trump, Federico Chávez era presidente de la civil, ¿sí? Pero fantástico, Guasmosi tiene esa filosofía de la que te habló en aquella entrevista cuando era presidente. Sí, Hasta sí, ahora sí. se mantiene así, habla con todo el mundo, le escucha. Vos sabés que yo trabajé con algunos expresidentes Sí. y estuve muy cerca de otros varias veces. Nunca conocí una persona capaz de escuchar, ¿verdad?, al otro como a Juan Carlos Guasmosi. Realmente le escucha a todos. Escucha, ¿verdad? Te escucha, te atiende y si tenés razón, procede de acuerdo a lo que le sugerís. ¿Sí? Y es raro eso en una persona que recién estábamos mencionando, sin dar nombres, te invitó a vos a un programa y se pasó hablando él. Una persona que no escucha y que también ocupó un cargo así Importante, relevante. Por Bueno, y por ejemplo, Itaipú, a ver si tenemos imágenes de Itaipú o si tenemos imágenes de Yacyretá, si podemos encontrar cuando la inauguración de Yacyretá,
donde estaban ahí los presidentes Wasmosy y Menem, y también llegaba el expresidente Bush de los Estados Unidos como invitado especial. En fin, si pueden encontrar, eso sería magnífico. Sobre todo lo de Itaipú, Bruno, considerando lo siguiente: con 35 años de edad, Juan Carlos Wasmosy fue presidente del consorcio de empresas paraguayas que construye la mayor hidroeléctrica del mundo. Hasta 35 hoy, años tenía. 35 años tenía. O sea, un pendejo. En esa época. En esa época, y él preside el consorcio de empresas paraguayas que construye. Interesante. Y en vez de admirar, digamos, o lanzar expresiones de admiración hacia nuestros ingenieros que construyeron la mayor hidroeléctrica del mundo, ¿qué hicimos nosotros? Nos ingeniamos para encontrar alguna frase así denigrante, siempre que menoscabe al ganador, y le lanzamos, no solo a él, a todos los que participaron. Bueno, eso es un clásico, sabemos nuestro. Pero eso tenemos que corregir, Bruno. Pero por supuesto que hay que corregir. Por supuesto que hay que corregir. Yo donde me voy, siempre dije que, por ejemplo, en el campo de la comunicación, y te lo dije la vez pasada, vos sos no podemos. Una persona excepcional, ¿sí? No, en ese campo. Es que no podemos vivir atacándonos entre paraguayos en todo lo que hacemos. Decime una cosa, vos trabajaste con él muy de cerca, hasta ahora trabajás, pero cuando se elaboró esas memorias sobre Itaipú, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, te habrán llamado la atención un montón de cosas, ¿verdad? Pero algo que te quedó así sustantivo de la recopilación de datos, de la propia historia constructiva y cómo se hizo esto, porque se estaba en un momento muy álgido antes con el Brasil políticamente. Inclusive intervino Estados Unidos porque iba a haber hasta una guerra. Sí, un encontronazo ahí, bélico, si se quiere. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de historiar esta historia, valga la redundancia? Sí, brevemente, Bruno, me llamó la atención cómo se fue templando la personalidad de Juan Carlos Wasmosy. Porque yo tenía una idea falsa, como muchos paraguayos. Nació en cuna de oro. Esa es la versión que se tenía. ¿Sí? Pero no era esa la historia. Era una persona que a los 3 años de edad le había perdido a la madre. A los 9 años era prácticamente huérfano de madre y padre, porque su padre estaba en el exilio. ¿Sí? Él criado por las tías que le habían criado al padre. ¿Sí? Sosa Gaona. Y estando en el segundo curso de ingeniería, él ya le bancaba a toda su familia. Y me cuenta Rubio, su hermano, que estando en el segundo curso de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, él ya le bancaba a todos. ¿Te emociona eso? Me emociona, pues. Es rarísimo eso. Tiene un gran corazón Juan Carlos Wasmosy. Eso la gente que como que deja de lado, pero yo estoy por ahí con las personas. Yo trato de conocer interiormente a las personas más que por el oropel y todo eso que dicen que tiene tal o cual personaje, ¿verdad? A veces aumentadamente o maximizadamente, y otras, uno sabe si tiene un buen corazón o no. Claro. El ser humano. Al fin de cuentas, eso es lo más gravitante. Y eso fue lo que le fue templando. Eso explica por qué a los 35 años es capaz de dirigir un consorcio de empresas. ¿Por qué es capaz? Porque muchos hablaron ahí que se hizo famoso por esta frase macho alfa, ¿verdad? Un macho alfa X, un macho alfa. Todo de Sudamérica, en el eje. El enfrentamiento fue el que se dio entre una persona como Juan Carlos Wasmosy y Lino Oviedo. ¿Vos lo conociste a ambos? Justamente. ¿Y cómo que, eso sí que eran machos alfa en serio, ¿no? Era joda. ¿Qué te dijo el de ese momento del Mercosur? Porque él hasta ahora le aprecia mucho a Oviedo, ¿sí? Ah, sí. Sabía que Oviedo le había ayudado a llegar incluso perfectamente, ¿verdad? Convivió incómodamente con él hasta que en el 96 Oviedo cruzó una raya para él imposible ya de aceptar. Él había hecho un acuerdo con el Brasil. Cruzó el Rubicón. Y le costó caro, porque él se vio obligado a sacarlo a Oviedo de las Fuerzas Armadas y del centro del poder político al mismo tiempo, ¿sí? Con lo cual se creó una situación bastante
compleja que después va a terminar en cosas terribles, incluyendo el asesinato de Argaña en el 99, la caída de Cuba, su ida al Brasil, la huida de Oviedo, la cárcel, el encarcelamiento de Oviedo después, en fin, un montón de cosas. Pero lo que te digo más en síntesis, Bruno, es que lo que más me impactó al escribir su libro y al escuchar su historia es, y iba estudiándole cómo se fue templando la personalidad de una persona que va a terminar enfrentando situaciones muy fuertes. Ahí ¿sí? le están atacando la casa de Oviedo, digamos, en la era Guasmosi, Sí. porque hubo un encono muy fuerte. Ahí está Oviedo, que supuestamente iba a llegar a ser ministro de Defensa. Correcto. Quisieron calmar sus pretensiones presidenciales con un ministerio. Una Lo cosa peor es que así. lo subestimaron políticamente a Oviedo. Vos recordarás que dijeron que, bueno, venga a competir. Y bajó a competir y ganó la interna del Partido Colorado. Una Sí. suerte de Payo Cubas. Peor que Payo Cuba, Claro, pues este no, sí que no. tuvo éxito. Tuvo éxito, Y sí. por un lado, y por otro lado, no estaba rodeado de Mbururú and Company, de ese tipo de gente. Sí, ¿sí? claro, gente muy Oviedo tenía criteriosa, sí. también. Bueno, y ahí el momento en que lo matan a Argaña y todo ese tipo de cosas, realmente fueron épocas de mucha crispación todas estas, ¿verdad? mucha crispación y con personajes muy fuertes. Vos los entrevistaste a Argaña, yo suelo ver esa entrevista tuya en la que le preguntas cosas así claves sobre el tema de la privatización, recordarás. Sí, No claro. hace mucho alzaste esa entrevista. No, Me pareció fantástico. lo que más me llamó la atención hasta ahora es que dijo que el Mercosur iba a ser un gran fracaso y no nos iba a brindar absolutamente nada. Y Y estuvo, está medio terminando el Mercosur. ¿no? Y estuvo en real, Ajá. o sea, vaticinó realmente lo que es el Mercosur. Se gastó Luis más María de lo Argaña, que se ¿verdad? ganó en el marco del Mercosur. Sí, Esa es la sí, verdad. sí, Se sí, sí. gastó más cada... Bueno, querido Roberto, algo más, a ver, esto cambiando de tema ya. Sí. Vamos a saludar aquí de vuelta oficialmente, felicitar al presidente Juan Carlos Guasmosi, un abrazo grande desde aquí, desde este estudio, desde este programa, porque queremos también nosotros brindar en vida una recordación a toda esta gente que hizo mucho por el país, con sus más, sus menos, lo que uno quiera, Claro. desde distintos análisis, pero él trató de hacer yo me acuerdo cuando fui, lo acompañé desde mi faceta de comunicador en ese primer viaje a Washington, a Estados Unidos, a New York específicamente, cómo se lo recibía a Juan Carlos Guasmosi, impresionante, en un avión de Líneas Aéreas Paraguayas que decía Fuerza Aérea Paraguaya, y se lo recibió como si fuera el duque de Capurtal allá en Estados Unidos, en New York, en Washington. Llegamos hasta la casa del expresidente Jimmy Carter también, que había comentado ya en otros capítulos anteriores cómo fue recibido el presidente Guasmosi y toda su delegación, en fin. Él tuvo mucho predicamento, era un señor que tenía mucha... Y además tenía un don de gente, tenía... Paraguay se abrió con el mundo con él, sí, Bruno. sí, Vos recordarás que antes estábamos... Él tomaba el teléfono y hablaba con este presidente... Fernando Enrique Fernando Cardoso, Enrique su amigo. Cardoso de Brasil, era su amigo personal, o sea, telefónicamente él solucionaba las cosas. Correcto. Tenía Telefónicamente, mucha... y ahora cuenta cosas que no sabíamos. Que en varias ocasiones tomaba su avión y se iba a Brasilia a cenar o a almorzar con Fernando Enrique Cardoso. Sí. Y ahí se hacían los mejores arreglos. No por las vías de las grandes cumbres, el encuentro y de los cancilleres. anuncios y qué sé yo, que eso es lo que pasa acá, pues se anticipan a los hechos y a veces es mucho más fácil Es correcto lo que decís, Bruno. entre gallos y medianoche así privadamente arreglar las cosas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Roberto Paredes. Gracias a vos, Bruno. Este mensaje de Estados Unidos sobre corruptos e impunidad, dice, un rotundo mensaje. ¿Qué quiere decir esto?
Creo que es una política errónea que está aplicando Estados Unidos. Vino esta general mujer del Comando Sur de los Estados Unidos. No sé para qué, pero en fin. Hay mucho interés en esta región geográfica, sobre todo por el agua, que es crítica en el futuro. Va a ser más valioso que el petróleo del agua. Pero cuando uno lee esto, rotundo mensaje de Estados Unidos sobre corruptos e impunidad, aquí, por ejemplo, ellos no autoanalizan lo que pasa con el hijo del presidente Biden, por ejemplo. Que está sumergido en una especie de cloaca, Hunter ¿verdad? Biden. Exacto. Acá ellos, por ejemplo, no se autoexaminan. Exacto. No se ¿No te autoexaminan, porque ellos son... Porque este presidente Joe Biden debe de ser tildado de significativamente corrupto también por la... Totalmente significativamente corrupto él y su administración también, Claro. porque el origen en el fondo de todo lo que es el narcotráfico es la demanda de drogas que se da Y bueno, en los Estados Unidos. por Ahí eso, es que se ellos genera la tienen plata sucia. yo creo que ellos van a ser mucho mejor recibidos si se hacen el autoanálisis también, ¿verdad? Sí. Porque significativamente corrupto debe de ser, así como está la situación del gobierno de Estados Unidos, un Joe Biden, por ejemplo, con su familia. Claro. ¿No te parece? Tenés toda la razón. Bueno, Está eso metido también en hay que escándalos tener. internacionales. En Claro. Europa es esto que vos decís, Bruno, es chocante para los europeos el paso de Biden por ahí. Pero sí. acá nosotros somos los únicos corruptos para la justicia de Estados Unidos. Y ellos no ven, ellos ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen ahí Correcto. en el medio del susuá que ellos mismos proporcionan, digamos, alientan a que cada vez sea más grande. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Paredes, Gracias analista a vos. político, escritor e investigador audiovisual. A ver si nos vemos. ¿Vas a viajar vos la semana que viene o no? ¿Te No quedás voy a por estar acá? trabajando, estoy trabajando ¿Sí? a full porque estamos eventualmente lanzando el libro sobre la Candelaria que te dije. Ah, claro. Sí, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Sí, Estoy trabajando los con Kodak Thompson. Con Kodak Thompson y es un trabajo muy avanzado. Creo que vamos a tener el honor de inaugurar el hotel que ya es hoy por hoy uno de los más utilizados en el Paraguay. Sí, fabuloso. Ese hotel espectacular ahí en Areguá. El complejo La Candelaria. Sí. Complejo La Candelaria.